Hola, buenas tardes, esto es Daily Tenent de Politicast. Hoy es miércoles 3 de junio de 2020, son las 7 de la tarde y arrancamos. El gobierno saca adelante la última prórroga del estado de alarma que durará hasta el 21 de junio. A los apoyos del gobierno de coalición se suman las del PNV y Ciudadanos, además de la abstención de Esquerra Republicana. Pedro Sánchez ha aprovechado la ocasión hoy en la sesión de control en el Congreso de los Diputados para pedir el apoyo de la mayoría de los partidos de la Cámara con el objetivo de facilitar la transformación de la economía hacia otro modelo más sostenible ante los estragos causados por la pandemia. Nuestro país necesita soluciones urgentes. Trabajemos con urgencia y con responsabilidad. Y también con una enorme dosis de generosidad para con nuestro país, con un país que sufre los efectos de esta pandemia. Trabajemos por el bien común y olvidemos la costumbre de la crispación. Trabajemos desde la misma bandera. Todos sabemos que la bandera es el símbolo de la nación. Además, Pedro Sánchez ha vuelto a hacer uno de esos anuncios inesperados en estas sesiones de control que estamos teniendo en el Congreso por el coronavirus. Ha anunciado que la semana que viene el Consejo de Ministros aprobará un Real Decreto que aunará todas las medidas y normas sanitarias para la salida de la crisis en cogobernanza con las comunidades autónomas hasta el descubrimiento de una vacuna contra el virus. Sánchez ha demandado a la oposición que no use la bandera de España contra otros españoles, pero esto parece que no ha servido de nada. Hoy hemos visto en el Congreso la versión más extrema, hacía tiempo que no se veía, y sobre todo reforzando la posición que Cayetana Álvarez de Toledo tuvo la semana pasada con el gobierno de coalición, es decir, atacar directamente a los ministros. En esta ocasión ha sido el líder de la oposición, Pablo Casado, que ha reiterado en otra intervención impecable en la que ha mezclado todas las polémicas y escándalos vividos por el gobierno que hace 2 años que salió delante. Ya entonces le avisamos de que liderando una amalgama de radicales usted podría ser investido, pero no podría gobernar. Y el tiempo nos ha dado la razón. En 2 años no ha sido capaz de aprobar ni unos presupuestos. Ha tenido que celebrar 2 elecciones generales y se ha mantenido en el poder después de haber fundido 20.000 millones de euros en decretos electoralistas para ir dopado a las urnas. Y aún así, le debe la presidencia a la ultraizquierda, los independentistas y los batasunos. Esta estrategia la hemos visto de la más extrema, que es como la que está utilizando Vox básicamente en las últimas intervenciones contra el gobierno. Como lleva siendo habitual, Vox va a la suya. En esta ocasión, su presidente Santiago Abascal ha acusado al gobierno de no ser leal con los españoles y ha vuelto a utilizar la bandera como ejemplo, algo que Sánchez ya había dicho antes que no se utilice contra otros españoles. En esta ocasión lo hemos visto en un tono muy agresivo. Ustedes son una catástrofe para la vida, para la libertad, para la prosperidad de los españoles. Pero los españoles les han perdido el miedo. Y lo hemos visto. A pesar de sus presiones, a pesar de sus amenazas, ha habido caceroladas masivas en todos los barrios de España que ustedes han querido caricaturizar. Sus discursos no han servido de mucho y el gobierno ha vuelto a sacar esa prórroga del estado de alarma que durará hasta el 21 de junio, que será la fecha en la que España comience esta nueva normalidad a la misma velocidad. Como era de esperar, en esta sesión de control extraordinaria, el otro protagonista ha sido el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, tras la polémica con la destitución del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. Un Pérez de los Cobos que piensa recurrir a su cese, según ha avanzado el diario El Mundo en exclusiva, y según fuentes del Instituto Armado han podido confirmar al diario El País, lo hará por ser ilegal. Todavía estudia cómo y cuándo hacerlo y, entre tanto, el Ministerio del Interior le ha enviado este miércoles una nota en la que comunica que el nuevo destino del mando será la intervención central de armas. Altos mandos del Instituto Armado aseguran que se trata de un destino provisional mientras se aclara la situación. A Pérez de los Cobos le ofrecieron las vacantes que había en Madrid. Las mismas fuentes señalan que para cubrir su puesto al frente de la comandancia de la comunidad han estado 9 días el Ministerio de Interior, 9 días, llamando a coroneles para ofrecerles el puesto y todos han declinado. Por eso han tenido que optar por un teniente coronel como es David Blanes, que es quien asumirá ahora mismo el mando de la comandancia en Madrid. Sin embargo, fuentes del Interior desmienten que eso haya sido el procedimiento
procedimiento para nombrar al sustituto del coronel. Hoy en el Congreso se ha hecho ilusión de ello. Pablo Casado ha explicado que todo esto viene para purgar y poner a aquellos que piensan como el gobierno de Sánchez, pero Pedro Sánchez precisamente les ha recordado en la palestra un concepto que han utilizado muchísimo durante mucho tiempo y sobre todo en los gobiernos de Mariano Rajoy: la policía patriótica, algo que el PP quiso poner en práctica y algo que en el gobierno del PSOE y de Unidas Podemos no habrá, según las palabras de Sánchez. El gobierno ha cerrado filas a favor del ministro Grande Marlaska porque considera que está destapando esa policía patriótica que solo ataca a aquellos que no piensan como se piensa en España. Pedro Sánchez también ha confirmado la intención de volver a convocar la mesa de negociación sobre el conflicto de Cataluña en julio. Se trata de uno de los compromisos que Esquerra Republicana ha reiterado en los últimos días y que habían arrancado al gobierno español, aunque no contase explícitamente en el documento del acuerdo, para abstenerse en esta sexta prórroga del estado de alarma. A la pregunta lanzada por Gabriel Rufián sobre qué quería hacer este gobierno después de haber llegado a los acuerdos con Esquerra, pero también con Ciudadanos, Sánchez ha respondido que apuesta por la concordia, el diálogo y la convivencia y que tiene intención de recuperar esa mesa bilateral pasada a la emergencia sanitaria. Dice que lo retomarán lo antes posible, si puede ser en julio mejor, porque eso querrá decir que habremos superado con éxito la emergencia del coronavirus, ha asegurado durante su réplica en el Congreso. Por el contrario, ha reprochado a Junts per Catalunya que vote en contra del estado de alarma, ahora que precisamente en fase 3 se reconocerá los presidentes territoriales como autoridad delegada competente, como han pedido hasta ahora, para iniciar o bajar la desescalada del coronavirus. También ha reprochado a los de Laura Borràs que vote junto con partidos como el PP, que apuesta por la barra libre contra el estado de alarma. Especialmente también ha sido duro con la CUP, el otro partido independentista catalán, a quien acusó de ser unos revolucionarios de salón y de no ser útiles para nadie. Hablamos de ERTEs. El gobierno acepta alargar los expedientes de regulación temporal de empleo, los famosos ERTE, más allá del 30 de junio. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha abierto la puerta este miércoles a la posibilidad de aplazarlos en aquellos sectores que lo necesiten, como piden muchas empresas. La decisión se tomará una vez que se analicen los puntos de encuentro en la Comisión de Seguimiento de Acuerdo de los ERTE con los agentes sociales, que se celebra esta misma tarde. Cuando está grabándose este podcast no sabremos todavía el resultado. El debate se centrará en si estos mecanismos de protección del empleo se alargan hasta final de año o bien si buscan un paso intermedio, con una ampliación hasta el 30 de septiembre para volver a revisar entonces esas necesidades. Esta opción que maneja el gobierno como más factible, sin embargo, no gusta a los empresarios ni nada a la COE, ya que consideran que es un corto plazo y genera incertidumbre en las empresas, según han explicado fuentes empresariales al diario Expansión. Esas mismas fuentes sostienen que lo lógico es cerrar un acuerdo antes del 15 de junio para planificar con antelación. Estos puntos servirán de base para la citada ampliación que ya plantearon los patronales y los sindicatos en reuniones anteriores, ante la realidad de que muchas empresas de sectores muy lacerados por la crisis, como la hostelería o el comercio, van a necesitar ampliar el periodo de ayudas más allá de la fecha pactada del 30 de junio. Acabamos con los dos apuntes internacionales del Daily Ten. La primera es que Polonia finalmente celebrará elecciones el próximo 28 de junio, retrasadas en mayo por la pandemia de la COVID-19 y tras las presiones de oposición e instituciones europeas, según se anunció este miércoles. La votación se podrá realizar tanto de manera presencial como por correo, después de que el Parlamento aprobara el martes las últimas enmiendas a la reforma de la ley electoral, muy polémica porque solo permitía que se hiciera el voto por correo y que podía haber indicios de fraude. Ha sido modificada hace menos de un mes precisamente para que los comicios se llevaran en exclusiva por vía postal. Finalmente no será así. El desgaste del Ejecutivo por la crisis sanitaria. Polonia actualmente tiene 25.000 casos confirmados y 1.102 muertos. Las consecuencias económicas. El país se encuentra al borde de su primera recesión desde la caída del comunismo. Amenazan la victoria del actual mandatario Andrzej Duda, apoyado por el gobernante ultraconservador de Ley y Justicia. Una de las novedades de la convocatoria está en la oposición. Rafał Trzaskowski, que es alcalde de Varsovia, un político liberal que ha servido también como secretario de Estado en el ministro de Asuntos Exteriores y el ministro de Administración, sustituirá al actual líder de la oposición como representante de la centro-derecha. Llegan unas elecciones en las que la abstención puede ser clave. Según el gobierno, sus sondeos indican que la intención de voto en las próximas elecciones podría caer más de un 20%. Acabamos en Suecia porque hace autocrítica por primera vez. Es que el arquitecto detrás de la inusual y criticadísima estrategia sueca contra el coronavirus, que es el doctor Anders Tegnell, ha admitido fallos. Cree que claramente hay un potencial de mejora en lo que se ha hecho en el país nórdico.
Además, el primer ministro socialdemócrata Stefan Löfven, que siempre ha respaldado las decisiones de los técnicos de sanidad, ha dado ahora un paso al frente anunciando la apertura de una investigación sobre la gestión de la crisis, según ha informado el periódico Aftonbladet. El país escandinavo, que cuenta ya con 4.468 fallecidos y 38.580 casos confirmados, dejó con la boca abierta al mundo entero por su actitud frente a la pandemia, mientras sus vecinos nórdicos, socios europeos y Estados Unidos confinaban a sus ciudadanos y la actividad económica sufría un parón en seco. En Suecia se seguía bebiendo en las terrazas de los bares, comiendo en los restaurantes y viajando en transporte público sin ningún tipo de impunidad. Las autoridades, que confiaron en el civismo de la población y en su responsabilidad individual, se limitaron a hacer ciertas recomendaciones como restringir las visitas a residencias, limitar las reuniones a 50 personas, los demás países nórdicos pusieron el límite hasta 10, cerrar universidades y pedir el distanciamiento social. El resultado por ahora es que en Suecia hay muchas más víctimas mortales que en Noruega, con solo 237, Dinamarca 580 y Finlandia 320, que se impusieron restricciones y medidas mucho más estrictas a través de mecanismos como el estado de alarma. Y hasta aquí un nuevo Daily Tenel del miércoles 3 de junio de 2020. Muchas gracias a todos por escucharnos y les recordamos que podéis seguirnos en nuestras redes sociales. A quien les habla, @Beas4 en Twitter y en Instagram @depolíticas_ y en YouTube, youtube.com/depolíticas. Les espero mañana con más noticias políticas.